cuál es la responsabilidad de la empresa, que tiene una traducción también importante en cuál es la responsabilidad del directivo empresarial, pero que visto también desde otros puntos de vista de las personas que participan de alguna manera en la empresa también tiene otras traducciones. ¿Qué le puedo yo pedir a la empresa como empleado? ¿Qué puedo esperar yo de la empresa como consumidor o como proveedor? En fin, no es una pregunta que solo le afecte al dueño o al inversor, ni solo al directivo, sino a cualquier persona que se relacione con las empresas. Y todos, de una manera o de otra, incluso un funcionario de cuerpo de altos funcionarios que se dedica al servicio público, está todo el día relacionándose con empresas. Esta pregunta es importante, como digo, entonces, desde un punto de vista individual. O sea, en mi papel dentro de una empresa o en mi relación con una empresa, ¿qué cabe esperar o qué debo esperar, qué debo exigir, qué debo aportar, ¿no? Es, por supuesto, importante para cada organización empresarial definir cuál es el propósito, el sentido, la tarea que estamos haciendo, y, desde luego, es importante en el ámbito público. ¿Qué pide la sociedad? ¿Qué le deja hacer la sociedad a las empresas y qué le pide a cambio o qué le pide además, ¿no? Y venimos de una época... A ver, evidentemente voy a simplificar infinito, pero venimos de una época donde la respuesta a esta pregunta estaba clara. O sea, venimos de un momento que, por otro lado, no hay que engañarse, ha sido corto en el tiempo, en el que había, perdón por la palabreja, un paradigma de cuál es quiénes son los protagonistas del orden social y qué tareas le corresponde a cada uno. Paradigma que voy a llamar, pero con muchas comillas, simplemente para que nos entendamos y porque evoca algunas cosas que sí creo que son relevantes, lo que podemos llamar el paradigma neoliberal, o sea, lo que se ha pensado que es la sociedad y para qué está la empresa en la sociedad. Bueno, pues desde los años 80 y especialmente al caer el muro de Berlín y llegar esto que se llamaba el fin de la historia, la idea de que este régimen político constitucional, liberal y este régimen socioeconómico, el capitalismo, es el final, o sea, es el final, es hacia donde íbamos y allí donde no está acabará implantándose de modo más o menos progresivo, pero inevitable, ¿no? Y estamos en un momento donde ese paradigma, con sus preconcepciones, con sus prejuicios, con sus asunciones, está en crisis por muchas razones. Y una de las razones por la que está en crisis, o una de las manifestaciones por la que está en crisis, es que la respuesta a esta pregunta ya no está clara. Y vuelve a ser discutida en teoría, pero sobre todo vuelve a ser discutida en la práctica y en el contexto social, ¿no? Es decir, no solamente como una cuestión de expertos de teoría de la empresa, que, en fin, por supuesto, siempre han discutido sobre este problema, ¿no? Sino que es una cuestión a la que toda persona responde y toda empresa tiene que responder y todo gobierno tiene que responder y todo regulador tiene que responder, y de un modo que no es exactamente el anterior, ¿no? Pensemos, por ejemplo, entre otros factores disruptivos, ¿no?, de este paradigma, en la crisis del 2008 y cómo han cambiado las actitudes sociales hacia la empresa y las sospechas respecto de ciertas empresas o de ciertas industrias, como la industria financiera, y los cambios regulatorios que ha habido en torno a la industria financiera desde entonces. Y, por supuesto, podemos pensar también en la presente crisis de la pandemia y los cambios que ha generado en las expectativas que tenemos respecto de las empresas. Pero también podemos pensar en el plan de recuperación con el que nos amenazan, todo el cambio de planteamiento productivo, tecnológico,
que implica las líneas fuerza del plan de resiliencia europeo, ¿no? El dinero va a ir dirigido hacia hacer de las empresas organizaciones más sostenibles ecológicamente, que promuevan la digitalización, que sean más igualitarias, en fin, toda una serie de cosas que dices, oye, detrás de esas prioridades no son evidentes y no podrían ser esas o podrían ser otras, ¿no? Pero vamos en una dirección. En ese caso, la respuesta de cuál es la responsabilidad de la empresa, más que de modo teórico, se nos está dando de modo práctico y de modo incentivado, ¿no? Traducido en transferencias de renta para el que quiera ir hacia allí, ¿no? Es decir, este es un debate que no tiene solamente una dimensión intelectual, teórica, sino que luego tiene consecuencias políticas y que, por tanto, vale la pena no perder de vista. Bien, como decía, pues vamos al comienzo, ¿no? En el principio, que por supuesto, ya digo, no es ni el principio de la historia, ni nunca ha sido así de modo puro, pero por simplificar, en el principio era el paradigma neoliberal. Y la sociedad se dividía en tres. Estaba, por supuesto, el sector público, las instituciones públicas de gobierno, que creaban un marco legal, regulatorio, garantizaban la seguridad jurídica y proveían de servicios públicos fundamentales a la sociedad. Después estaba el sector privado, donde en condiciones, dentro de ese marco creado desde el sector público, pero en condiciones de una relativa, por lo tanto, libre empresa, libre competencia, propiedad privada, etcétera, libre contratación, crea valor, satisface necesidades, crea valor económico, lo distribuye, paga sus impuestos, y de un modo socialmente muy relevante crea puestos de trabajo. Pero las organizaciones que habitan en este espacio, fundamentalmente lo que llamamos las empresas, que en fin, luego en la práctica desde un punto de vista jurídico y operativo, pues a veces son cosas muy distintas entre sí, pero en fin, nos entendemos. Pues su finalidad es pues esto, satisfacer necesidades de clientes y crear riqueza. Crear riqueza fundamentalmente para los accionistas. El accionista es una figura que jurídicamente que no es para los dueños o para los inversores, para el que haya puesto el dinero para que se haga ese negocio. Este es el derecho principal que hay que satisfacer, devolverle su inversión en forma de ganancias, ¿no? Y luego está lo que se llama el tercer sector, la sociedad civil, en fin, esto se puede llamar de muchas maneras, que por supuesto sirve a intereses públicos, a bienes públicos, pero no desde las instituciones, o sea, como fruto de la libre iniciativa social, y en ese sentido tiene una relación de colaboración, pero también a veces de tensión con el ámbito público. Pensad en el ámbito de la educación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se define si la educación corresponde al ámbito público o es más una cuestión social, que lo público es simplemente una ayuda, o es al revés, ¿no? La educación es fundamentalmente una cosa pública en la que, bueno, marginalmente se permite que la gente que esté dispuesta a pagarlo organice la educación de otra manera, ¿no? Ya digo, este es un ejemplo que también muestra que el paradigma tampoco ha sido nunca uniforme, o sea, nunca hemos estado totalmente de acuerdo en la distribución de papeles, ¿no? y de límites. Bien, pero desde el punto de vista de la pregunta que nos hacíamos, ¿cuál es la responsabilidad de la empresa? El lugar clásico de la respuesta a esta pregunta en este paradigma es un artículo que realmente pienso que vale la pena leer, no es muy largo, está publicado en el New York Times Magazine en 1970, pero se encuentra tanto en inglés como traducido en español en Internet.
del Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, profesor famoso de Chicago, conocido bueno, pues por sus posturas liberales en general, como filosofía social y económica, y monetaristas en concreto, como teoría económica. En este artículo sobre cuál es la responsabilidad de la empresa, Milton Friedman da la respuesta que luego ha sido prácticamente oficial. La responsabilidad de la empresa es generar beneficios para los accionistas, es crear valor para el accionista. El directivo que trabaja para los dueños de la empresa o los que han puesto el dinero, lo que tiene que hacer es crear valor para el accionista. Eso sí, respetando el marco legal y la moralidad. Friedman ni es tonto, ni es un capitalista salvaje como a veces se le dibuja. Una implicación de esto es que, claro, él opone esto frente a las ideas ya entonces crecientes que hablan de una responsabilidad social de la empresa. La empresa tendría que hacer algo más que ganar dinero. La empresa tiene que, y aquí podemos abrir un cajón desastre de otras cosas, la carta a los Reyes Magos de lo que le pedimos que haga la empresa. La respuesta de Milton Friedman ante esto, coherente con su principio de modo muy sencillo, es: si alguien quiere hacer algo en la sociedad y por la sociedad, lo que tiene que hacer es, con los beneficios que obtiene de su inversión o con el salario que le paga su empresa, en el caso de que seas un directivo o un empleado, cuando sales del trabajo vas y haces beneficencia, haces trabajo social, pero con tu dinero. Si el directivo empresarial, con los recursos de la empresa, orienta la acción de la empresa hacia una finalidad que no sea maximizar la creación de valor para el accionista, sencillamente está robando al accionista. Lo cual, a primera vista, pues es una realidad innegable. Yo a ti te doy un dinero y te pongo unos medios en la mano para que hagas algo, y a ti se te vienen a la cabeza unas ideas muy bonitas y entrañables sobre la responsabilidad social, el cambio climático, la transformación de no sé qué sociedades. Dice, ojo, aquí hay un contrato, y en el contrato pone esto, ¿no? Que tú estás aquí para devolverme mi inversión con ganancias, ¿no? Bien, obviamente este modelo, ya digo, este modelo se ha caricaturizado muchas veces, ya sea para defenderlo y encarnarlo. The business of business is business, o sea, el negocio de los negocios es el negocio, y por tanto esta es como la respuesta estándar a ¿para qué está la empresa? Es como, chico, ¿qué me estás preguntando? es que la respuesta es obvia, la empresa está para hacer negocios. Y todo lo demás ya no es el core a lo que se dedica la empresa en cualquier caso. Esta es la respuesta, esta ha sido la respuesta, digamos, la caricatura de los que están a favor, pero luego está también la caricatura de los que están en contra de este modelo, de los que, por razones ideológicas, por convicciones filosóficas, por compromiso social, por una especie de indignación moral, por la razón que sea, quieren que la empresa haga algo más que ganar dinero y repartir ese dinero a sus accionistas y ya está, ¿no? Y pagar, eso sí, pagar los sueldos, pagar sus impuestos, pero en último término maximizando el beneficio del accionista. Y a veces, como digo, se ha caricaturizado en negativo, como si esto fuera una especie de carta blanca para un vale todo, ¿no? Para que la empresa pueda hacer cualquier acción que maximice sus beneficios. El ejemplo clásico y caricaturesco, pero real, de esto es el famoso caso del Ford Pinto, que algunos recordaréis. En resumidas cuentas,
Ford saca un modelo en los años 70, el Ford Pinto, que pronto descubren que tiene un error de diseño, de modo que cuando el lugar donde tiene el tanque de gasolina, cuando es golpeado por detrás el coche, en un tanto por ciento elevado de los casos, el coche explota, con el resultado casi inevitable de la muerte del conductor y de las personas que vayan en el coche. Entonces, Ford no desveló esta información, eso sí, fue pagando las indemnizaciones de los sucesivos muertos que había y fue llevado a juicio. Y en el juicio los abogados de Ford dijeron, mire, aquí pone, según la ley de Delaware, donde se ha creado, donde se ha incorporado la empresa Ford, aquí pone que el trabajo del directivo es maximizar valor para el accionista. Esto se hace normalmente pues, con un análisis de coste-beneficio, ¿no? O sea, yo tengo dos alternativas. Una es pagar indemnizaciones a los que se mueran. Hago una estimación y me sale que tengo que pagar 100. La otra es retirar todos los coches que tengo, informar al público, el coste reputacional, devolver esto. Y el coste es 1000. Con la ley en la mano, yo lo que tengo que hacer es no decirle nada a la gente y maximizar el valor para el accionista, dejando que pues los coches sigan explotando e indemnizando, por supuesto, generosamente, de acuerdo con la ley, a la gente. Esta es la caricatura convertida en realidad, pero que obviamente no responde a lo que hemos dicho, ¿no? Que decía Milton Friedman, maximizar el valor para el accionista dentro de la ley y de la moral, ¿no? A veces la ley no cubre todas las situaciones, a veces la ley no exige de modo explícito algunas implicaciones morales que son obvias, ¿no? Como por ejemplo alertar a la gente del peligro de muerte en el uso de un producto o servicio, ¿no? Bien, a la vez es obvio que este modelo no se hubiera implantado, no se hubiera generalizado si no tuviera obvias ventajas. Si no fuera, desde un punto de vista descriptivo, al describir qué es la empresa, claro, es un modelo que traduce toda la actividad de la empresa en flujos económicos, por tanto cuantificables, porque son traducibles en dinero y por lo tanto es cuantificable, y todas las relaciones de la empresa en relaciones contractuales, que por tanto admiten una relativa claridad, ¿no? Aquí está claro qué es lo que tiene que hacer el empleado, está claro cuáles son los derechos del inversor, está claro cuáles son los derechos del proveedor, está claro qué hacemos si se quema la fábrica, está claro, ¿no? Y por lo tanto jugamos con reglas claras y con instrumentos cuantificables y claros, ¿no? El resultado es que esto pone en manos del directivo también un instrumental técnico pues también muy eficaz, muy eficiente, que precisamente esa es la gran aspiración del management, que es la eficiencia de la actividad empresarial, de los procesos empresariales para lograr resultados con menos recursos. Bueno, pues análisis coste-beneficio. En fin, de modo que la empresa me cabe en un Excel. Y esto tiene dos ventajas. Primero, que yo sé lo que tengo que hacer para lograr el objetivo. Y segundo, yo puedo explicarlo. Y por tanto, esto tiene una gran ventaja desde el punto de vista del gobierno corporativo, del control de la actividad directiva. Y es que el dueño, el consejo de administración, en fin, ya según las fórmulas jurídicas que sean, el dueño te dice lo que quiere y tú le puedes decir cómo lo vas a conseguir y te puede evaluar y te puede echar o subir el sueldo al final del año con datos objetivos, ¿no? Frente a los discursos vaporosos en los que pues, uno podría encontrarse si no objetiváramos. Obviamente, debajo de este modelo no solamente hay esta instrumentalidad, sino que también hay un principio de justicia, un principio normativo, si queréis, o moral, ¿no? Que es que
que es el reconocimiento de los derechos de propiedad privada. O sea, que aquí hay una gente que ha ganado un dinero con su trabajo y ahora lo invierte, no se lo quitemos. Porque, bien. Pero, en fin, a la vez este modelo, obviamente como he dicho, el paradigma no ha sido incontestado y perfecto durante todos estos años, pero el disenso, por decirlo así, ha ido creciendo, ¿no? Aunque esto era lo que se enseñaba en las escuelas de negocio, pero cada vez más lo que se enseña en escuelas de negocio, de lo que se habla en reuniones de accionistas, de lo que se habla en memorias empresariales, de lo que se habla en las webs de las empresas, es de que la empresa no está solamente para hacer dinero, sino que la empresa está, aquí viene el otro, digamos, modelo o alternativa, que es el modelo de, en vez de shareholders, que es como se dice en inglés, una de las formas de decir en inglés accionistas, ¿no? Es el modelo de stakeholders. Los grupos sociales que tienen un interés o que se ven afectados de alguna manera por la empresa. Estos son los stakeholders y la definición de ¿para qué está la empresa? Para servir a los intereses de todos los stakeholders. O sea, no solamente la empresa tiene una función social y se relaciona con grupos sociales que van mucho más allá de los inversores, incluso va mucho ya más allá de los inversores, los clientes, los empleados y los proveedores. Están las familias de los empleados, están las comunidades locales donde se opera, están los gobiernos, están los medios de comunicación, están los activistas, están los colectivos marginales de la sociedad en la que se está. En fin, uno empieza a darse cuenta de que hay mucha más gente a la que la empresa se supone que tiene que servir. En algunas fórmulas, por ejemplo, de Michael Porter, que es un autor de estrategia, que digamos es el que tradujo en estrategia, es decir, en conexión de causas y efectos que llevan hasta el resultado que uno quiere, el modelo anterior, pero hace unos años publicó un nuevo como modelo, que era el crear valor compartido. O sea, la empresa tiene que crear valor no solo para el accionista, sino valor compartido. Hacer esas acciones en las cuales todos ganan. Y todo esto está bien, pero tiene varias dificultades, ¿no? Y de hecho, no solo está bien, sino que de alguna manera es más realista que el modelo el modelo que ve la empresa simplemente como intercambios contractuales y flujos de renta económicos, porque en la empresa y alrededor de la empresa pasan muchas más cosas que el que solo mira el Excel se hace incapaz de ver, ¿no? Hay personas que tienen familias, hay situaciones sociales, hay gobiernos que maniobran, hay corrientes culturales que influyen en los modos de consumo. Hay muchas cosas que hay que mirar, que hay que analizar, que hay que entender, y muchos grupos sociales con los que hay que relacionarse. Pero el modelo de stakeholders normalmente cae en algunas simplificaciones que hacen ver que no es suficiente, que no da una respuesta rigurosa a la pregunta. Una primera objeción es, perdón por el palabra, la inconmensurabilidad de los bienes de los que estamos hablando. Cuando digo el dinero y las unidades monetarias, por lo tanto, lo que te permite es comparar bienes distintos para usos alternativos, pero que tienen una medida de intercambio que es el dinero, ¿no? Y por lo tanto homogeneiza la unidad de medida y por lo tanto la unidad de evaluación de las acciones, ¿no? Pero cuando empezamos a hablar de cuando queremos poner en el mismo plato de la balanza los beneficios de los accionistas, la estabilidad del puesto de trabajo, la educación de la juventud en la sociedad en la que estamos, la seguridad del consumo de los clientes, en fin, uno empieza a ver que son cosas que, hombre,
en realidad, si uno se pone economicista, pues uno al final todo tiene un precio y uno puede encontrarle el precio. Si hay un mercado, encontramos el precio y, por lo tanto, podemos ordenarlo. Pero también es verdad que hay muchas cosas que, si le ponemos un precio, las corrompemos, traicionamos su esencia. Si a un sindicalista le ponemos un precio a lo que está pidiendo, bueno, hay dos opciones. Si es realmente un cínico, pues entonces aceptará el precio por debajo de la mesa y ya está, ¿no? Pero si es alguien que genuinamente está defendiendo un interés que no es económico, al ponerle precio al interés económico, sentirá que se le está queriendo comprar, que se le está malinterpretando qué es lo que quiere en realidad, que a mí lo que me importa no es el dinero, ¿no? Sino este ecosistema o esta comunidad local, que es donde vivimos las personas que estamos aquí y que no tiene precio. Es decir, lo de los stakeholders está muy bien, pero al final te salen muchas unidades de medida distintas para problemas distintos, y el problema es que no siempre hay valor compartido. A veces hay conflicto entre esos intereses. Y, por tanto, el directivo empresarial o las personas que tengan que tomar alguna decisión, ya sean inversores o lo que sea, no tienen una herramienta, un Excel, donde tú metes todo eso y te da un resultado balanceado final. Por supuesto, uno puede dar valores ponderados a cada cosa y hacerse su Excel. Eso siempre se puede hacer, pero eso siempre es hacerse trampas al solitario, porque ese no es el valor de las cosas. Eso es lo que yo hoy, más o menos a ojo de buen cubero, valoro la estabilidad social, el sistema ecológico que tengo, las inversiones de los accionistas, en fin. Otro problema que también se señala a veces es el peligro del modelo de stakeholders, que es la mentalidad corporativista, ¿no? La idea de que cada uno de esos intereses son homogéneos, pertenecen a un grupo social que, por ser trabajadores o por ser comunidad local o por ser mujeres de este barrio, tienen los mismos intereses. Y quien los representa oficialmente, representa esos intereses oficialmente y de modo válido. Y, por tanto, tú te puedes sentar con la presidenta de la Asociación de Mujeres Aymaras, estoy pensando en un caso, y estás hablando con las mujeres aymaras, o no. En fin, es un problema, digamos, de organización social que no es tan sencillo de resolver. Quién representa qué intereses y hasta qué punto los intereses son homogéneos dentro de los grupos sociales, te queda muy bien decirlo, nos vamos a reunir con las mujeres no sé dónde. Bueno, pero es que a lo mejor no te estás reuniendo te estás reuniendo solo con un grupo que es el mayoritario a lo mejor, pero que no representa a todo el mundo, ¿no? En fin. En definitiva, el modelo de stakeholders, una de las cosas que desde luego sí que ha contribuido a crear es este cambio cultural de que en la respuesta inmediata a la pregunta ¿para qué están los negocios?, la respuesta inmediata ya no es business is business. En el pasado, en esa caricatura de los que estaban a favor, business is business tendría a ser una visión de los negocios fundamentalmente cortoplacista. El corto plazo es lo que podemos medir y controlar mejor, y, por tanto, si vamos a orientar los negocios a lo que podemos medir, tendemos a mirar el corto plazo. El largo plazo, Dios sabe, ¿no? Y esto sí que creo que es un avance y una mejora. La idea cada vez más frecuente en los entornos corporativos y en las escuelas de negocio, etcétera, de que hay que crear valor a largo plazo. Porque es verdad que a largo plazo estas tensiones entre los distintos intereses a veces desaparecen. Por lo menos es más fácil ver que estamos en el mismo barco si pensamos que tenemos que llegar a un puerto que está lejos, que si nos peleamos sobre la decisión sobre si izamos o no esta vela ahora, ¿no? Ahí puede haber grandes conflictos de interés. Yo estaba durmiendo y no quiero levantarme para izar la bandera, pero si entendemos que es necesario para llegar a puerto, entonces es más fácil que todo se integre. En ese sentido, de un modo práctico, pienso que esto contribuye efectivamente a que la empresa sea un actor social más integrador, más responsable, que genere menos conflictos, lo cual en último término
asegura también que económicamente la rentabilidad es sostenible. Además, esta mentalidad de gestionar stakeholders, pues también nos explica de un modo más realista en qué consiste dirigir una organización, sobre todo si es una organización grande o que está en algún sector complicado, que tiene relaciones sociales con muchos grupos. Esto va de mucho más que maximizar beneficios o de que gestionar Excels. Aquí tienes que hablar muchos idiomas y reunirte con muchos tipos de gente y entender muchos tipos de problemas y tener una capacidad de sintetizar todo esto y de traducirlo en acciones concretas de corto plazo que te lleven a largo plazo a donde quieres, ¿no? Pero en el fondo todo esto es compatible con mantener el paradigma anterior. La empresa está para maximizar el valor del accionista. Lo único es que hemos descubierto que para que eso suceda a largo plazo, pues hay que pensar en algo más que en el retorno de la inversión. Hay que trabajarse a los grupos sociales, relacionarse bien, tener una buena relación con los empleados, tener una buena relación con los proveedores, 1000 cosas que de la otra manera a lo mejor quedaban fuera de vista. Llevamos, ¿cuánto? ¿35 minutos o casi un poco más de 30 minutos? No quiero alargarme mucho con lo último que voy a decir, que es, digamos, la parte de propuesta, el marco que nos puede ayudar a integrar todas estas cosas y a entender de un modo más, pienso que riguroso, y por tanto realista y por tanto en último término también práctico, cuál es la responsabilidad de la empresa. Antes de entrar, dejadme simplemente que mencione un caso reciente de tensión entre estos dos modelos. Emmanuel Faber, sabéis, era el CEO de Danone y ha sido el Consejo de Administración, pues lo ha cesado recientemente, mes de marzo, si no me equivoco. Danone era una empresa que incluso desde el punto de vista legal, en Francia, donde estaba constituida, había adoptado una fórmula legal que no es simplemente la de la sociedad mercantil definida, como decía antes, de modo más o menos universal, ¿no? Sino como una empresa socialmente responsable, una empresa con propósito, una empresa, por lo tanto, donde oficialmente el que mete aquí dinero, el que contrata con esta empresa, sabe que aquí no estamos solo para hacer dinero, ¿no? Cosa que es perfectamente compatible con el modelo de Friedman. Si esto es lo que quieren los accionistas, a los accionistas hay que darle lo que pidan. Si lo que piden es impacto social, pues bien está. En todo caso, pues se implicó, por tanto, pues en una definición del propósito de Danone, de los distintos públicos a los que quería servir, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad ecológica, de la salud en la alimentación, 1000 cosas, prometiendo a la vez un retorno de la inversión y, por tanto, unas ganancias sustanciosas a sus accionistas, que, sin embargo, por muchas razones, entre otras porque ha habido una pandemia, pues no ha conseguido y le han movido la silla. Él era uno de los campeones, ¿no?, de este nuevo capitalismo de stakeholders, y los accionistas le han devuelto a la realidad de que, mira, muy bien, pero lo primero que tienes que garantizar es que nosotros tenemos el retorno de la inversión que esperábamos, y si no, contrataremos a otro. Él, por supuesto, y otras personas, pues niegan que toda esta, en las empresas, sobre todo en las grandes, siempre hay política, y por lo tanto esto puede ser las cosas pueden ser por la razón que se dice o por otra. En cualquier caso, es un ejemplo reciente de esta tensión y de cómo en el mundo de la empresa todo eso que además puede hacer la empresa por la sociedad, de alguna manera queda siempre como gravitando en torno a la idea de que bien, pero primero salvaguardar los derechos y las expectativas de los accionistas, de los propietarios o inversores, etc.
Bien, o sea, ¿qué le falta a todo esto, ¿no? Y a ver cómo lo hago para no alargarme más de 10 minutos y que podamos tener un rato de coloquio. Es la idea que es antigua, en el mejor de los sentidos de la palabra antigua, o sea, clásica, y de alguna manera hoy en día malinterpretada de modo sistemático, del bien común. Que cuando uno dice bien común, uno evoca una palabra que está como dotada de un cierto prestigio moral. A pesar de todo, uno evoca el bien común y los políticos hablan del bien común todo el día, ¿no? Pero rara vez entienden lo que significa, ¿no? También es una palabra que para otros, quizá más liberales o más individualistas, precisamente por su vaguedad y por su carácter así, digamos, retórico, pues también levanta las alarmas, ¿no? Cuando uno oye, uno podría decir que hay gente que diría que cuando oigo hablar del bien común me llevo la mano a la cartera. O sea, socapa de bien común, alguien me va a robar, ¿no? Pero en fin, a la vez, creo que si entendemos un poco en qué consiste, o sea, cuál es la visión de la sociedad y por tanto de la empresa que nos ofrece la filosofía del bien común, podemos darle una respuesta, como decía antes, más rigurosa y también más realista, más práctica a la pregunta que nos hacíamos desde el principio. Para lo cual hay que explicar brevísimamente qué significa esto del bien común. Significa, para empezar, que el motivo motivo real, profundo, por el cual cooperamos las personas en la vida social, no es solo, aunque también, instrumental, utilitario. Hay una primera razón por la cual podemos entender por qué varias personas se juntan y organizan una conferencia, o por qué varias personas se juntan y montan una empresa, o por qué en general nos hemos juntado aquí en la ciudad de Valencia o en el Estado español y estamos juntos y colaboramos, ¿no? Muchas veces bajo una autoridad y con sacrificios por parte del individuo para que salga adelante el grupo, ¿no? Hay un primer modo de justificarlo, que si queréis es el modo hobbesiano, ¿no? Puramente utilitario, ¿no? Que es nuestros intereses individuales están mejor servidos cuando colaboramos. O sea, hay cosas que solo podríamos conseguir colaborando y si somos prosociales, si colaboramos entre nosotros, cada uno maximiza su interés individual y por tanto a largo plazo es mejor. La colaboración social es un egoísmo ilustrado. Cada uno busca su propio interés, pero de un modo más eficaz, colaborando. Hay otro modo de entender por qué colaboramos, que es el de, por ponerle una referencia clásica, como siempre a brochazos, ¿no? El de la tan citada teoría de los sentimientos de Adam Smith. La idea de que el ser humano, aunque egoísta, como lo describe Hobbes, según al que he citado antes, también tiene sentimientos de sociabilidad. Entre otras cosas, porque busca la estima ajena, pero también nos sentimos bien haciendo el bien, nos sentimos bien estando con gente, nos sentimos bien colaborando, hay algo que nos mueve, ¿no? Lo cual es rigurosamente verdad, desde un punto de vista descriptivo, científico, empírico, ¿no? Pero no es toda la verdad sobre la colaboración. Tampoco es verdad, a la empresa uno puede ir, al trabajo uno puede ir no solamente por su propio interés, sino también porque le gusta lo que hace, porque se lo pasa bien, porque le interesa, por lo que sea. Pero no es la única razón, ¿no? Ni es la más importante, como tampoco la utilitaria. La tercera razón que explica por qué convivimos es el bien común, es que hay un bien común y es una razón que exige un salto, perdonadme otra vez el palabra, metafísico. O
O sea, es entender que colaboramos entre los hombres, no solamente porque nos interesa individualmente, no solamente porque me siento bien, sino porque el bien del otro es, estrictamente hablando, mi propio bien. Mi razón para actuar no es mi interés a largo plazo, mi sentirme bien. Mi razón para actuar es el bien del otro. Y eso no va contra mi bien, sino que al revés. Contribuye a mi bien propio porque somos animales sociales, somos animales políticos y por lo tanto no hay ese conflicto. Puede haberlo a veces, el conflicto entre mis intereses y el bien común, pero el bien común siempre es mi bien. Porque si yo no estuviera colaborando con otros en conseguir esos bienes comunes, en hacer esas cosas en común, yo estaría en mucha peor situación. No solamente ahora, sino establemente en la vida. Quedaría mi capacidad de desarrollarme como persona truncada. Claro, aquí la pregunta es si la empresa es una organización que obviamente tiene un bien común y que aporta algo al bien común de la sociedad, en cuanto que a la parte, digamos, instrumental. Está claro que la empresa satisface necesidades, es útil para alguien y que en muchos casos, al menos, hay una conexión de intereses, un intercambio de intereses que se manifiesta en esa red de contratos por el cual yo saco algo para mí en la empresa. Yo gano mi salario, o yo gano mi retorno de la inversión, o yo gano mis pagos por los servicios prestados, ¿no? Pero evidentemente esto no es ni lo que explica la empresa ni para lo que está la empresa solamente. Las personas en la empresa también se emocionan, en un sentido amplio podemos decirlo, se ilusionan, les gusta, les llena hacer una serie de trabajos, pero tampoco eso es lo decisivo y de hecho es una fuente. Es un campo peligroso de manipulación de las emociones, la empresa. En realidad estamos aquí, hay dos discursos que son alternativos y que son peligrosos. Uno es el cínico, aquí estamos para hacer dinero, cosa que nunca es verdad, salvo que uno esté en la reunión de los más cínicos del mundo, pero incluso esa reunión en realidad funciona porque la gente hace algo más que querer ganar dinero. Le gusta competir, le gusta estar juntos, le gusta tener un edificio en el centro de la ciudad, le gustan otras cosas que no son ganar dinero, cual no es verdad. Pero luego está la otra mentira, digamos, la otra manipulación, que es aquí estamos para salvar el mundo, o aquí estamos para hacer un mundo mejor y tal. Estas cosas de declaraciones aspiracionales, vagas, con las que a veces la gente se emociona o los consumidores empatizan o se identifican y te compran los productos, pero que en realidad dices, oye, aquí en realidad lo que está pasando es que hay un señor que se está haciendo multimillonario mientras tú estás cediendo toda tu intimidad en esta red social, por ejemplo, ¿no? Y tú pero a ti te tiene convencido de que estás cambiando el mundo y de que estás haciendo cosas muy interesantes y dices, alguien está engañando a alguien. Bien, la pregunta es si en la empresa, además de una utilidad común, además de estos sentimientos, hay realmente un bien común. Hay algo que hacemos en común que tiene valor por sí mismo y que, por lo tanto, no solamente explica por qué vamos a la empresa, sino que además se convierte en el criterio evaluativo de para qué está la empresa, de cuál es la responsabilidad social de la empresa, en qué tenemos que hacer. Hay una respuesta más o menos clásica a esta pregunta, que es la que está en el pensamiento, digamos, social cristiano, por llamarlo de alguna manera, que es que la empresa es una comunidad de personas que trabajan juntas, que tienen un bien común. Por supuesto, una tarea común que es servir a unas necesidades, pero esa tarea de servir a unas necesidades la hacen trabajando juntos todos los que forman la empresa, el inversor, el directivo, el empleado, de alguna manera también el proveedor, de alguna manera también el cliente, ya según los niveles de implicación. Aquí trabajamos juntos. Y
Y este trabajo que hacemos juntos no es solamente una tarea, ya digo, instrumental, ni solamente una tarea divertida, sino es algo bueno. Algo bueno que solamente puedo hacer con otros. Algo bueno que solamente puedo hacer cuando me junto para servir las necesidades ajenas. En una palabra, que el bien común de la empresa es el trabajo. Y que, por tanto, la responsabilidad social de la empresa, fundamentalmente, no es solo crear puestos de trabajo, que esa es una mentalidad también instrumental del trabajo. O sea, la empresa tiene que crear puestos de trabajo. No, la empresa tiene que ser un sitio donde la gente trabaje bien, aprenda a trabajar bien. Esto luego es una cosa que admite muchas perspectivas y que tiene muchas implicaciones. Trabajar bien es servir bien al cliente. Trabajar bien es hacerlo de modo eficiente y, por lo tanto, competitivo y, por lo tanto, y además es hacerlo y saberlo vender para que quien lo va a usar lo perciba y lo pague y, por lo tanto, haya un retorno de la inversión. Y entonces ahí me salen una serie de indicadores, muchas veces cuantitativos, por ejemplo, el retorno de la inversión o los beneficios o el volumen, en fin, ya según lo que sea importante para la estrategia de la empresa en cada momento, que me dicen si voy bien o mal. Pero me dicen si voy bien o mal, pero lo que en realidad está bien o mal es si este grupo de personas que trabajan juntas está realmente haciendo un buen trabajo, está sirviendo a las necesidades ajenas y está creciendo, por lo tanto, como persona cada uno y como grupo, con el trabajo que se hace cada día, ¿no? Esto está, creo que muy lejos, no sé si equidistantemente lejos, pero tanto de la idea de que la empresa está para hacer dinero y que lo importante es el dinero, como de la idea de que la empresa está para cambiar el mundo y arreglar todos los problemas sociales. En una sociedad bien ordenada, la empresa no tiene que hacer el trabajo del gobierno, ni la empresa tiene que hacer el trabajo de las instituciones educativas, ni de las instituciones sanitarias, ni de las instituciones de justicia, ni de la universidad. Cada institución pues, tiene su misión dentro de la sociedad, eso sí, con perfiles frente al paradigma neoliberal con fronteras porosas, porque todos son parte de la sociedad y, por tanto, todos son responsables del bien común. Y en situaciones de emergencia, pues también las empresas tienen que responder como partes de una sociedad, como partes de un todo, poniendo por delante el bien común, los intereses colectivos en algunos momentos, por encima de los intereses particulares. Pero eso es en situaciones de emergencia. De ordinario, la empresa lo que tiene que hacer es un sitio donde se trabaja y se trabaja bien, ¿no? Por eso da a veces un poco de pavor, ¿no?, ver empresas que destruyen empleo. Y a veces es inevitable destruir empleo, porque hay cambios tecnológicos, porque hay situaciones, en fin, no quiero yo, digamos, demonizar cualquier decisión empresarial, pero te están salvando el planeta y a la vez te están echando gente a la calle. Entonces uno dice, bueno, chicos, o sea, pues yo prefiero que en un planeta, a lo mejor lo que tú estás haciendo por el planeta, no sé cómo cuantificarlo, o sea, queda muy bonito, pero no sabemos muy bien qué impacto está teniendo, pero echar a 8.000 personas a la calle sí tiene un impacto muy concreto, ¿no? Y además muy inmediato, ¿no? Insisto, no significa que la prioridad sea siempre mantener a la gente en su puesto de trabajo, cosa que por un lado es imposible y por tanto es indeseable económicamente, pero sí que el criterio con el cual la empresa debe actuar, pero también con lo que le debemos exigir a las empresas, también lo que la regulación, no solamente legislativa, sino también social, le pide a las empresas, debería estar focalizado en esto, no solo en hacer dinero, pero también, como digo, no en las cosas puramente aspiracionales de cambiar el mundo, de llegar a Marte, en fin, cosas así que tienen el olor de la manipulación emocional. Es decir, yo te enrolo para invertir o para trabajar o para comprar en mi empresa porque te estoy contando una historia que es fundamentalmente falsa.
pero que te hace sentir bien durante un rato, ¿no? Dices, no, aquí en la empresa hay que adoptar un lenguaje realista, ¿no? de problemas a los que se les da solución y de personas que mejoran cada día en el modo de servir a la resolución de esos problemas y de cómo colectivamente lo hacemos cada vez de modo más eficiente y lo damos a conocer mejor, en fin, de lo que luego de hecho hablan, por eso digo que esto me parece que también es bastante realista, esto es luego de lo que de hecho hablan las personas que están en una empresa, lo otro son ideologías, ¿no? Que sirven para dar discursos, llenar memorias y, como digo, también manipular a los individuos para conseguir de ellos servicios, transferencias de renta, compromiso, que luego la empresa no tiene en respuesta. No sé si os ha convencido, espero que por lo menos os haya interesado y ahora me ofrezco para responder a vuestras preguntas. Tenemos a las 7:30 otra conferencia, quedan 25 minutos y creo que hay un sistema de micrófono, efectivamente. En fin, ya sé que somos pocos, pero yo tengo que decir que es a la primera conferencia que asisto desde que se abrió las puertas de la pandemia. Y no vas a volver. Sí, bueno. Sí, volveré. Pero quiero decir que en este momento hemos perdido como la costumbre de ir a este tipo de actos. Es que solo normal es que se llenara, que hubiera llegado yo a las 6:05 y a lo mejor no hubiera sitio para entrar. Es decir, sí. Pero realmente nos hemos acostumbrado a verlas desde casa. Yo seguramente mañana o pasado muchos se pondrán, lo escucharán y se quedarán tan felices como hago yo habitualmente en estos momentos, que lo digo porque no pienses que hay nada especialmente contra el ponente, porque es que en realidad se ha convertido como en un uso en el que hemos entrado y quizá eso nos ha protegido y estamos mejor que en otros sitios, no lo sé. Entonces, era un poco más que nada hacer ese comentario. Luego, hombre, yo estoy bastante de acuerdo y tampoco me permito discernir mucho, pero sí que yo creo que hay movimientos en cuanto a catalogación de las empresas, en cuanto a que las empresas cumplan una serie de criterios éticos sí, sobre todo criterios éticos de funcionamiento de las empresas, que lo utilizan. Hace poco en una conferencia que estuve asistiendo, hablaban eso, que las empresas que cumplían, había una organización que no conseguí aclararme con las siglas, no se llama IGR o IGG, una cosa así, y los que cumplían ese tipo de criterios realmente tenían más demanda de los inversionistas incluso, o sea que había una cierta coincidencia en el aumento de la inversión con la existencia de ese tipo de criterios. Lo que yo no sé hasta qué punto ese tipo de empresas eso está muy desarrollado o afecta o poco. Gracias por el primer comentario y por la pregunta. Sobre el comentario, yo creo que hablando de esto de bienes comunes, ¿no? de las razones por las que nos juntamos y por las que colaboramos, la presencialidad, además de tener, tiene un coste, ¿no? Ver las cosas desde casa tiene quizá menos coste, ¿no? Y entonces uno hace la inversión de venir y entonces lo puede hacer por dos razones. Bueno, lo puede hacer por tres. Primera, porque uno piensa que va a conseguir más beneficios, ¿no? Porque va a hacer networking, porque va a colocarle la tarjeta a no sé quién o lo que sea. Una segunda, porque se lo va a pasar mejor, porque va a ser una experiencia más satisfactoria, cosa que en general es verdad, pero no siempre. A veces hay conferencias que es mejor verlas fregando platos y viéndolas de fondo porque tampoco dan para tanto, ¿no? Quizás esta, ¿no? Pero después, vuelvo por volver al razonamiento que hice antes aplicado a otra cosa, ¿no? Hay quizá una tercera razón, que es la real, que es que es bueno para los demás que uno esté presente. Uno no solamente está disfrutando uno no solamente está aprovechando lo que está pasando aquí, viéndolo desde el vídeo, sino que uno al estar presente son virtualmente infinitas las formas en las cuales está colaborando con que esto suceda. Obviamente, creo que la tecnología nos da la flexibilidad de que se abren modos de participar en la vida social, en el trabajo mismo. Pensamos, volviendo a la empresa, ¿no? Pues yo trabajo desde casa. Y bueno, está muy bien que se pueda trabajar desde casa porque así
hay gente que no le salían las cuentas o que por razones sanitarias o por lo que sea no podría trabajar, y así sí. Pero al final se corre el riesgo de que lo virtual sea parasitario de un cuerpo de gente que realmente está presente y que realmente se conoce, y donde suceden todos estos intercambios intensísimos que el funcionamiento de cualquier organización exige. A veces la gente se cree que las organizaciones funcionan por cuatro criterios. Las organizaciones funcionan porque la gente se entiende sin hablar. Y esto solo sucede cuando estamos presentes y cuando nos rozamos y cuando estamos en una reunión y cuando ya tenemos muchas historias en común y ya sabemos lo que significan las palabras, los silencios, los levantamientos de cejas, ya sabemos lo que significan los sitios y quién significa llegar antes. Es que la comunicación humana y la colaboración humana es una cosa complejísima como para hacerla por Internet. Insisto, lo cual no significa que en buena medida no se pueda hacer por Internet, y no tiene nada de malo que la gente se vea luego esta conferencia desde casa, ¿no? Perdón, he aprovechado la ocasión para tirarme a la piscina, pero contesto a tu pregunta. Sí, cada vez, sobre todo desde el mundo financiero, los fondos de inversión, en fin, por distintas razones, cada vez hay más criterios, por decirlo así, sociales, éticos, de sostenibilidad, de ecológicos, en fin, lo que sea, ¿no? ESG, ¿no? Es decir, que se convierten en condicionalidades para que te llegue el dinero. O sea, evidentemente el dinero hay muchos tipos y con muchas prioridades, pero cada vez está más extendida esa cultura. Y yo creo que eso es razonable, porque es razonable que quien tiene dinero quiera usarlo para algo más que ganar dinero, y desde luego quiera usarlo para ganar dinero con algunas condiciones. Esto siempre pasa, y es bueno que se encuentren vías de digamos, articular eso mediante instrumentos como esos, ¿no? El riesgo es la manipulación, lo que decía antes, o sea, la generalización de criterios éticos que se dan por evidentes y que se convierten en mainstream y en universales, y que no se sabe quién ha decidido con qué criterio. Y que yo así en principio no estoy en contra, o sea, que yo no estoy en contra de que se limiten las emisiones de carbono, en principio me parece bastante razonable. Pero que lo decida el presidente del BBVA. O sea, aquí se plantea un nuevo problema que es un problema social grande, que es uno de los problemas sociales típicos, que es quién decide. ¿Y quién decide qué es socialmente responsable? No, lo decidimos un poco entre todos. Perdona, pero si las decisiones individuales siempre están configuradas por una cultura que generaliza normas de conducta, estándares de conducta, etcétera, que además ahora se traducen en estándares regulados o en autorregulaciones o en exigencias de las instituciones financieras o de los actores financieros, etcétera. Ya, pero eso no, o sea, no está en absoluto garantizado que esas sean las verdaderas prioridades, porque luego en la acción humana pues uno tiene que tener prioridades y las cosas tienen costes. Y si solo se presta atención a unos indicadores, significa que hay otros temas, también importantes seguramente, que serán dejados para pasado mañana. Por lo tanto, que resultarán dañados. Es decir, detrás de cualquiera de esos índices hay una filosofía social, que no es solamente una respuesta de para qué está la empresa, sino que es una respuesta de qué es una buena sociedad. Porque no, la empresa está para hacer una buena sociedad, ¿vale? ¿Y qué es una buena sociedad? Bueno, pues a esta pregunta hay tantas respuestas como individuos, pero luego en nuestras sociedades hay grupos de respuestas a esto bastante divergentes. Desde luego, de hecho, en el caso de
este tipo de titulación que hablo, me quedé con las ganas de tener las siglas exactas para saber qué criterios utilizaban para considerar una buena empresa, ¿no? Que la verdad es que no lo sé. Entonces, no, de esto hay de verdad, hay será... mil instrumentos, pero aquí hay otra... sí. Sí, a mí me ha parecido que cuando has definido el concepto de empresa o has establecido unas líneas de lo que es la empresa desde un punto de vista realmente positivo o desde un punto de vista idealmente, llamémosle, perfecto. Sin embargo, toda empresa genera, produce muchos o diversos aspectos de carácter negativo. Por ejemplo, ya no vamos a hablar de los temas de la contaminación, todas ese tipo de cosas que son lógicamente controlables o deben de ser controlables por los poderes públicos en la medida que creen un marco dentro del cual las empresas deben desarrollarse. Pero además de eso, a mí siempre hay una cuestión que me pone, digamos, frenético cada vez que la comento, y es la siguiente. Tú dices, las empresas están para hacer negocios, para ganar dinero, para que los inversionistas reciban la contraprestación a su inversión, obviamente. Pero yo veo que hay muchísimas empresas en las cuales los gerentes, los directivos, los accionistas, etcétera, pero fundamentalmente los responsables máximos de esas empresas, que cobran unos sueldos o que obtienen unos beneficios que no guardan, creo yo, proporción con la actividad desplegada por la empresa. No es que, como en algunos bancos que conozco yo, que el directivo máximo del banco va a ganar 6 veces, 8 veces lo que gane el menor de los empleados. Se establece un tope. Sin embargo, veo que hay negocios en los cuales ganan, bueno, yo lo he leído, pero ahora no lo he memorizado, pero que ganan, lo que voy a decir a lo mejor es una burrada, no me hagas caso, 1000 veces lo que gana el peor de los empleados de la empresa, o no sé cuántas son, muchas más, ¿no? Muchas más veces. Bueno, y yo eso creo que no es admisible. Ya no digo desde un punto de vista moral o desde un punto de vista ético, sino desde el punto de vista del sentido común. Es decir, cuando uno trabaja, ciertamente invierte muchas horas de su trabajo, muchos días, renuncia a muchas cosas. Pero yo creo que obtener esos ingresos tan bestiales me parece absolutamente inaceptable. No sé qué opinarás al respecto. Pues me vas a permitir que despeje a Corner. El Corner es Aristóteles. Cuando Aristóteles y otros grandes filósofos de la historia y en general en esa tradición se habla de bien común, porque esto tiene que ver con una especie de intuición del bien común. No sé si de modo muy... nosotros entendemos bien común y lo entendemos de modo muy abstracto, un poco como yo lo he hecho. O sea, en fin, también hay que entender que bien común significa cosas concretas en sociedades concretas. O sea, es el principio por el cual estamos convencidos de que debería haber colaboración entre grupos distintos que a lo mejor no están colaborando y que eso sería bueno para todos, ¿no? Que para cada uno individualmente, para cada grupo corporativamente, pero de modo obvio también para todos colectivamente. En Aristóteles, una de sus preocupaciones constantes, y esto lo dice no hablando de empresas, sino hablando de política, ¿no? Es el bien común entre ricos y pobres. Si no hay un bien común entre ricos y pobres, no ya idealmente que debiera haberlo, sino que de hecho no lo hay, entonces no hay comunidad política. No comparten bien común, no conviven en la misma ciudad. Aunque haya unas únicas murallas, en realidad hay dos comunidades humanas distintas y con intereses contrapuestos y por tanto enfrentadas y por tanto con el peligro de la violencia y de que desaparezca
el comercio y otras formas de sociabilidad que se da cuando hay paz, ¿no? Y por eso él piensa que el que exista un régimen en sentido intensivo político, es decir, donde haya un verdadero bien común entre los de arriba y los de abajo, los de la derecha y los de izquierda, los de dentro y los de fuera, tiene que haber una cierta homogeneidad socioeconómica, podríamos decir hoy, una cierta igualdad. Es importante que haya, casi bueno, depende de las traducciones, yo no soy capaz de traducirte el libro clásico, pero tiene que haber una fuerte clase media, diríamos hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque esa digamos, igualdad de situación económica genera una igualdad de intereses, un cierto equilibrio de intereses que evidentemente genera también muchísimos conflictos, pero genera una igualdad de fondo de intereses que hace más evidente que es bueno colaborar y que es bueno tener esos comportamientos de contribución al bien común y que es bueno respetar el marco común y que es bueno colaborar, en fin, todo esto. Claro, lo que tú señalas es ejemplos obvios en los cuales esto desaparece, ¿no? Ejemplos por los cuales entra por los ojos que tú y yo no estamos en el mismo barco, ¿no? Hay una viñeta de Quino en el que sale pues una barca, ¿no? Y unos pobres tiuchos ahí, todos escuálidos, remando de no sé cuántos, y uno que parece como que se queja o que acaba de quejarse. Y ahí el típico, creo que si lo recuerdo bien, típico plutócrata, ¿no? La imagen de Quino, así, con el traje, el puro, como en el puesto del capitán, diciendo: pero vamos a ver, Fernández, ¿estamos o no estamos en el mismo barco? Y el otro ahí remando. Bueno, pues es que esto tan sencillo es la idea, desaparece la idea de que estamos en el mismo barco. O sea, ¿estamos en el mismo barco? Sí, a lo mejor físicamente estamos en el mismo barco, pero es tu barco, no mi barco. Yo ya no soy uno más, yo ya no soy miembro de esta comunidad, yo soy un esclavo o una persona subordinada de un modo injusto. Esto tiene solución legislativa o vale la pena que las empresas se pongan unas... Los problemas morales no tienen soluciones de Excel. Los problemas políticos no tienen soluciones únicas legislativas. Esto también, o sea, aquí la virtud clásica de la prudencia es básica y a veces hay situaciones en las cuales, oye, a lo mejor compensa hacer un gesto que visualice, que me bajo el sueldo, ¿no? Hoy ha salido, creo que Draghi es el primer ministro en Italia ahora que se quita el sueldo de primer ministro. Bueno, pues es un gesto. No sé si es muy real, porque luego cobra 250.000 euros al año de sueldo de expresidente del Banco Central Europeo y tendrá otras cosas, pero chico, es un gesto que a lo mejor en una circunstancia concreta es el gesto que hace falta para mostrar a la gente que oye, yo me dejo mis intereses. No sé, no respondo de modo directo a tu pregunta, porque creo que la respuesta concreta es que depende, como que en casi todos los problemas sociales depende. Te veo escéptico con el tema. No, pero desde luego, pero que es un problema y te plantea luego el otro problema y dice, no, es que esto es a lo que ha dado lugar el mercado, como conjunto de decisiones libres de individuos. Y aquí una vez viene a cuento la objeción, que es decir, oye, sí, los individuos deciden y el mercado en ese sentido, para muchísimas cosas es un mecanismo que funciona, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero también existe, pero los individuos siempre actúan dentro de sociedades y las sociedades tienen normas de conducta, tienen criterios que no se inventa el individuo, que le vienen dados. Y si en nuestra sociedad le pagamos no sé cuántos al futbolista, pero le pagamos no sé qué al maestro, pues yo no sé si eso tiene un problema, una solución legal, pero para mí no es tanto un problema como un síntoma de un problema. Es que yo creo que si no hay una autorreducción de esos excesivos beneficios, como tú muy bien has dicho, fomentando la existencia de una clase media al máximo nivel, al final eso se tornará en su propia contra. Claro,
me imagino que a muy largo plazo. Pero bueno, Sí. había una intervención de Paco Sí. Cervera y de Joan Fortanet también. Pues nos quedan exactamente... Pues hablad uno detrás de otro y si da tiempo yo digo No sé, algo y nos si no, quedan por lo menos exactamente hablasteis. 5 minutos. Antes de... No, espera, que voy yo. Que voy yo, te lo doy. Luego a las 7:30 tenemos con él mismo, bueno, 7:30 u 8 menos 20, también sobre una conferencia que está dirigida a jóvenes, pero que vosotros también podéis estar, por supuesto, sobre si es bueno trabajar. Nada más y Que es la nada menos. continuación de esta en realidad. Pero, en fin. Lo que sí que apruebo es, de alguna manera, ya no sé, Ser breves, como siempre. Bueno, muchas gracias. Su conferencia ha reflejado prácticamente más o menos cómo está la situación. Por hacer un poco de historia, desde que yo tengo uso de razón, allá por los años 60 del siglo pasado, la opinión general de los empresarios era ganar dinero. De hecho, muchas empresas que conozco yo de mi pueblo no tenían, los trabajadores no los tenían asegurados. Eso creaba un problema después para el pago de las pensiones. Hubo movimientos sociales, yo pertenecía a un movimiento social de Acción Católica denominado GAJARC, con inquietudes sociales, con inquietudes de hacer el bien, y creamos varias cosas, entre ellas una cooperativa de viviendas que no les hizo gracia a los constructores de mi pueblo. Quisieron tomar medidas para que no siguiésemos adelante. Nosotros la conseguimos hacer, no cobramos nunca una perra para nada de todo lo que hicimos, más bien nos costaba dinero del bolsillo. Dejé la cooperativa ya cuando llevábamos cerca de 300 viviendas construidas. Se construyeron varios bloques por diferentes pueblos de la provincia y fue sin ánimo de lucro, simplemente por hacer el bien, por inquietud social, nada más. Y por inquietud de que nuestro deber moral era hacer eso. Consum nació de la JARC, como una cooperativa de trabajadores, no como está estructurado hoy, sino como una cooperativa de que cada trabajador aportaba un tanto para poder entrar a trabajar en Consum. Y respecto a lo que usted ha dicho, un empresario que es un buen empresario debe repartir beneficios al final de la gestión anual, porque es su deber. Su deber es a todos los que han colaborado con él darles participación en el negocio y tener a los trabajadores contentos. Eso por una parte. Usted ha nombrado también a los sindicatos. Los sindicatos, no hace muchos años, aquí un sindicato de izquierdas creó una cooperativa, se quedó con las subvenciones y no entregó las viviendas. Pero como era de izquierdas, no pasó nada. Si hubiese sido de derechas, hubiese salido en todos los medios de comunicación que al gobierno le hubiera dado la gana de turno, y hubiese sido de otra forma. Y se quedó la gente sin las viviendas y no pasó nada. Estas cosas yo creo que son problemas de inquietudes empresariales de las personas, pero de inquietudes de hacer el bien, no solo de ganar dinero, sino de tener una inquietud de hacer un bien social. Y el bien común lo refleja muy bien Aristóteles en su Política y en la obra La gran moral que le dedicó a su hijo. Lo refleja muy bien. Siempre el bien común por delante de los bienes personales, y sobre todo cuando uno se dedica a la política. No quiero extenderme más. Muy bien. Escuchamos la otra intervención y luego, si da tiempo, digo algo. Vicente Palmira, ¿no? Vicente Martínez Bonafé. Vicente Martínez. Intentaré ser también muy breve y muy concreto. Es decir, hemos hablado del mundo de la empresa y especialmente de empresas. Y hemos hablado muy poco del bien común. Cuando cuando hemos intentado, perdón porque me expreso mejor en valenciano, cuando hemos intentado o cuando ha intentado el ponente hablar o dar alguna idea de lo que es el bien común,
ha dicho frases muy fuertes como que le huele mal. Ha dicho frases muy fuertes como que salvar el mundo. No vamos a salvar el mundo, no vamos a... Es decir, ha estereotipado lo positivo. Ha estereotipado el sentido común. Y hoy es tan importante el sentido común y la educación como la empresa. La empresa efectivamente es importantísima para crear puestos de trabajo y para hacer el bien común también. Lo que evidenciaba el compañero es la realidad de la empresa y que la ha expuesto claramente, es decir, no hace falta metodologías especiales ni sistemas económicos de vanguardia o históricos o irnos a Aristóteles. Lo que hace falta es sentido común y cultura. Lo que hace falta es educación. Lo que hace falta es no manipular, como efectivamente manifestaba. Lo que hace falta es que tengamos claro que el bien común es bueno para todos y es efectivo para todos, también para las empresas, pero las empresas hay algunas que son muy eficaces y otras que lo son menos, entre otras cosas porque hay personas eficaces y personas que lo son menos. Por lo tanto, no simplifiquemos la cuestión del bien común con que huele mal o que es imposible, es decir, o sea, porque también hasta incluso ha pasado muy por encima. Es que se podría profundizar tanto y creo que hace falta tiempo para la siguiente ponencia. Se podría profundizar tanto sobre el bien común que yo lamento mucho que la idea del bien común haya quedado que huele mal, ¿vale? O sea, eso no es cierto. Es decir, hay organizaciones que generan el bien común para mucha gente, y no ha hablado ninguna de ellas. Hay textos que hablan del bien común y del sistema económico del bien común, y no ha hablado para nada de ellos. Es decir, que no es cierto que el bien común no se pueda llevar a término. Se puede llevar a término. Lo que hace falta es que las personas que lo lleven a término tengan esa eficacia de los altos directivos que cobran tanto dinero, o que los accionistas sean capaces de saber valorar valores. Lo que hace falta son valores. Lo que hace falta son valores en la empresa. Lo que hace falta son valores en la sociedad. Lo que hace falta es no manipular con ideas que a veces llevan detrás mucha metodología, mucho estudio, muchos datos, pero que no obedecen a una realidad que seguramente sería posible. Seguramente sería posible. A lo mejor no lo veremos nosotros, pero como tampoco veremos que el mundo se pueda destruir. Pero si no lo conceptuamos en la empresa de que no hay que contaminar, evidentemente, o sea, llegaremos a eso, a que habrán personas que no verán el final. ¿De acuerdo? Joan, ¿lo puedes aceptar? Es la última intervención ya y luego si quieres hacer... Ha sido muy agradable escucharle. Mi pregunta o mi comentario y mi opinión es que a la empresa no se le deben cargar más obligaciones que la ley. Y su objetivo es, desde luego, crear dinero para los inversionistas, para los creadores de la empresa. Todo otro comentario o todo otro atribución ético o moral que se salga de esa relación, yo no la entiendo por ninguna parte. Entiendo que una empresa que cumple la ley en el estado donde trabaje no se le puede achacar ninguna obligación más. Las obligaciones que limiten su actividad deben venir por parte política, no por parte de la empresa, salvo mejor criterio. Y corto aquí para no añadir más. Muy bien. Más. Pues yo no quiero hablar más de 2 minutos más, aunque los tres, Paco, Vicente, Joan, habéis planteado cosas todas muy importantes. Voy a acabar subrayando el disenso, o sea que creo que la pregunta se ve que es importante y que es interesante también cuando se ve que la respuesta no es evidente.
y que no estamos de acuerdo. O sea, aquí Vicente y Joan, lo que habéis dicho, luego a la salida os peleáis, pero no estáis de acuerdo. Vicente y yo estamos más de acuerdo de lo que él ha dado a entender o ha entendido, creo. Y lo que tú dices tiene sentido, o sea, no es una persona inmoral que dice que hay que destruir el planeta o que hay que emitir, ¿no? Tengo un amigo que dice que, como está un poco harto de todas estas cosas de que el eléctrico y tal, piensa que la gran crisis social que va a venir en España la provocarán los motores eléctricos, con la destrucción de puestos de trabajo del diésel y la subida de costes del diésel para todos los que lo usan, que son normalmente gente de clases inferiores. Entonces él dice que así como la gente se mide los pasos, ¿no? Y si a última hora del día no ha dado pasos suficientes, se da un paseo, que él mide sus emisiones de CO2 y que si al final del día no ha llegado a las emisiones de CO2 que quería llegar, se baja al garaje y enciende el coche hasta completar emisiones, ¿no? Es una broma. Pero en fin, que son temas que no son fáciles y que tocan. Y aquí sí que voy a atacar, de todos le voy a atacar a él, ¿vale? Por elegir, ¿no? Hay que atacar a uno. Muy bien, las empresas no deben cumplir otras obligaciones que las de la ley. Y cuando se trata de la tarea de las empresas en escribir las leyes bajo las cuales van a operar, ¿con qué criterio deben comportarse? Es un argumento, que es parte del final de este paradigma neoliberal del que hablábamos al principio. Viene dado también, como ha sucedido a lo largo de la historia, los actores sociales y políticos tienen más o menos poder, también a veces según la tecnología. Cuando aparece la pólvora, pues el que tiene la pólvora manda más que el que va con la espada, ¿no? Y hoy en día en muchos sitios, pues las empresas tienen un poder, primero de prescripción social, que eso ya tiene una influencia en la cultura, en las decisiones de consumo, en las decisiones de los votantes, difícil de medir. Pero luego de un modo muy concreto en la configuración del marco legal donde operan. Y por lo tanto, la asunción de que aquí hay unas instituciones que hacen una cosa y otras instituciones que hacen otra, dentro del marco que le han puesto las primeras, eso no siempre es verdad. Si luego además uno pone el escáner en la cámara de rayos X y se da cuenta que las sociologías de las élites públicas y las sociologías de las élites empresariales y académicas y de los medios están todas tomando copas en el mismo bar, a lo mejor esa separación de poderes, que es la más importante entre el poder económico y el poder entre el poder político y el poder económico social, esa es la separación de poderes importante para que exista un ámbito de la vida que es el político, donde la gente es igual ante la ley y su voz y su voto vale lo mismo y no vale los dólares que tengan, ¿no? En fin, que es un gran problema, que la solución no es tan sencilla como parece, que vale la pena pensar y que espero que esta conferencia os haya ayudado a hacerlo. Muchísimas gracias.